Entonces, la sesión que tuvimos el lunes terminamos la lectura de Coase. Si ustedes recuerdan, enfatizamos mucho el concepto de costos de transacción, diferenciarlo del concepto de costos de producción. Vimos también que son todos aquellos costos de organización. Vimos las diferentes vías a través de las cuales puede crecer una empresa, en dónde se encuentran los límites al crecimiento de la empresa y cuál es el papel de la empresa y del empresario en esta visión neo-institucional que surge con Ronald Coase. Las siguientes lecturas que ustedes tenían que revisar eran las de Oliver Williamson, que retoma el concepto de costos de transacción de Coase y que desarrolla toda una teoría que se va a denominar la economía de la gobernación, ¿no? Entonces, ustedes tenían ahí a su disposición tanto bibliografía básica como complementaria de Williamson. Tenían 2 cuestionarios y tenían 2 videos, que muchos no han visto esos videos, ¿no? Entonces, platíquenme qué les pareció, qué les queda de duda y empezamos a trabajarlos. ¿Quién quiere empezar? A ver, Carlos, estás ahí en pantalla. Ya. Bueno, en mi caso, ya revisando hacia Williamson, pues sí me quedó claro lo que eran los tipos de costos de transacción Uh-huh. y que pueden variar dependiendo de la estructura de gobernación o de contratación, pero me quedó así como duda de que como él menciona los costos ex post, que dice que incluyen los que derivan de la mala adaptación. Cuando se refiere a la mala adaptación o ese tipo de cosas, ¿a qué se refiere? O sea, ya saliendo desde la gobernación o ya desde el propio mercado tal cual, o no sé. Bueno, es que eso me quedó como duda. Ok, a ver, bueno, les estoy compartiendo el pizarrón para ir ahí escribiendo sus dudas. Entonces, en el caso, Carlos, tú me dices que lo que te llama la atención o lo que no te quedó muy claro es esto de los costos Ajá, ex ante, ex post. ex post. Ajá. Bueno, también está el ex ante, pero ahí menciona que los costos ex post se derivan de la mala adaptación. Por ejemplo, hacen énfasis en lo que es del regateo, que tiene lugar a alineaciones incorrectas, pero yo quería saber más como a detalle, como qué tipo de mala adaptación, aparte del regateo y alineaciones, o sea, a qué se refiere más así, más fijo, Con algo mayor precisión. más, ajá, mayor precisión. Perfecto. Ok, ¿alguna otra cosa, Carlos? Mm, Conceptos que creas que son importantes en esta lectura de Williamson. Algo, a ver, ¿qué notas de diferente respecto a lo que leíste con Coase? ¿En qué avanza Williamson? Porque decíamos, ¿no? Que ujú, Williamson va a recuperar este concepto de costos de transacción, ¿no? ujú. Pero ¿en qué más avanza? ¿Qué más propone? ¿Qué Bueno, lo conceptos que crees yo que son me, importantes? ajá, de lo que yo me fijé es que pues en el artículo más que nada también se menciona cómo Williamson reconoce los límites de la competencia cognitiva, ajá, la competencia cognitiva del ser humano, y en esto, o sea, más que nada supone que los individuos son intencionalmente racionales, pero solo de forma limitada, ya que se enfrentan a ciertas restricciones neuro, neurológicas, no, Ujú. neuro, neurofisiológicas y de lenguaje. O sea, también de cierta manera entiendo que esto es una limitante, entonces, pues el ser humano, al tener esas limitaciones, no puede expresar de cierta manera, de manera concreta lo que quieren realizar en su competencia. Y Ajá. esto lo trasladé ya viéndolo por ejemplo, en mi tema, cómo yo estoy viendo la competencia de un sector en específico y muchas veces eso forma parte de cómo se restringe o cómo existen ciertas barreras que te imponen, por ejemplo, empresas ya más grandes y al momento de tú no tener esas ciertas habilidades,
pues técnicamente tú te limitas todavía más y el mercado se va cerrando para que tú puedas entrar como tal a competir en el sector. Ok. Otra cuestión que ya te haya interesado de Williamson, que te haya Mm, quedado no clara. A ver, en lo que lo piensas, Luz, Fernanda, César, adelante César, perdón, no te había visto que habías levantado la mano. Entonces César, Luz y después Fernanda, que no levantó la mano, pero ahí la veo. Ah, Adelante César. gracias. Bueno, ahí con respecto a también lo que comenta mi compañero Carlos, Ajá. o sea, que pues existen estos supuestos conductistas que uno es la parte de que hay una racionalidad limitada y pues también existe lo que es el oportunismo, donde si bien no todos buscan ser oportunistas, pero con uno que lo sea, se toma en cuenta para estas negociaciones evitar el oportunismo. Uh-huh. Y ahí me surge una duda en cuanto a que existen atributos en las transacciones. Ok. De hecho, dentro de la lectura se menciona que pues hay transacciones que difieren de especificidad, frecuencia, incertidumbre, pero no sé, me quedó duda de condiciones tecnológicas y de mercado, que creo que se menciona en una de las clases, bueno, en una de las diapositivas, Uh-huh. ¿no? No encontré, o bueno, no la relacioné con algún otro subtema dentro de la misma presentación. Entonces, ahí tengo esa duda de las condiciones tecnológicas y de mercado. Ok, perfecto. Entonces, atributos de la transacción. Aquí le pongo condiciones tecnológicas. Mercado. Ok, muchas gracias César. Luz. Sí, bueno, a mí, o sea, lo que comentaba, ¿no? De la diferencia o lo que había percibido con Coase, o sea, él como que lo identifica, pero ya es como que Williamson quien en realidad hace como que la diferencia entre el coste de producción neoclásico y ya ahora meterse todo lo de los costos de las transacciones, ¿no? Y que precisamente, o sea, son lo que decía, o sea, hay otra perspectiva y surge de que reconoce lo que son pues las fallas de mercado, que es lo que ya habían mencionado, que o sea que es la racionalidad limitada, oportunismo de agentes, que también eso lo que hace es que pues que genera la incertidumbre. Y a mí lo que me llamó la atención es que precisamente la presencia de estos dos elementos, sobre todo, o sea, la racionalidad limitada y el oportunismo, es lo que va a generar los problemas que se van a dar ya en el momento de las transacciones, ¿no? Que es lo que decía, o sea, cuando ya hay presencia de estos dos es cuando ya hay graves dificultades contractuales, es lo que mencionaba. Entonces, eso como que sí, hasta ahí pues me iba quedando claro. Donde yo, me costó un poquito entender, ya después fue como cuando se entra a las transformaciones fundamentales. O sea, ese como que elemento sí como que no me quedó muy claro. Ya de ahí pues la transformación intertemporal pues ya como que mete un poquito de las transacciones en el tiempo. Entendí que en la fundamental pues mm, pone que la identidad importa, pero eso como que las identidades distintivas que mencionaban, eso como que sí me quedó como un poquito, no tan claro. Yo entiendo que, bueno, entendí o percibí que se refería a la característica del activo, algo así, pero ya de ahí como que no me quedó tan clara la idea como general de eso. Y Ok, ya, eso sería. ok Ujú. Luz, muchas gracias. Fernanda. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Ok, sí, bueno, a mí también me creó un poco de confusión lo que comenta Patti sobre la transformación fundamental. Sí, estaba leyendo el concepto que decía que era la transición que pasaba de relaciones multilaterales a relaciones bilaterales, pero sí como que quedé un poco divagando en ese concepto.
Igual me pareció importante en el cuestionario, creo que fue el 4, donde habla de las alternativas de contratación y sus estructuras de gobernación. Creo que eso pues se me hizo muy importante. Y me quedó una duda en la última pregunta del cuestionario 4, donde decía que cuál era el principal aporte al programa de investigación de la Escuela de los Costos de Transacción. Yo ahí le puse sobre los supuestos de racionalidad limitada, el oportunismo y la incertidumbre, pero y en cómo funcionaba la empresa y se distribuía, pero no me quedó, bueno, no estaba muy segura si estaba bien o no. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera, Hani? Adelante. Sí, con respecto a lo que decía Fernanda, al principal aporte que menciona la autora sobre la teoría de Williamson, yo pienso que él como tal no abandona por completo la teoría neoclásica, sino más bien como que profundiza en ella y entonces pues como que analiza mejor la empresa y las relaciones entre las empresas. También con respecto, por ejemplo, es que es como un orden, no sé si estoy bien, los atributos, el análisis de los atributos de las transacciones son lo que dan lugar a las formas de contratación y de acuerdo a las formas de contratación es que se establecen las formas de gobernación. O sea, eso fue más o menos lo que entendí, que es en ese orden. Y lo otro que me quedó así como que una pequeñita duda, ya es cuando analizo las formas de gobernación, que en las formas de gobernación, bueno, yo hice como un grafiquito, está, o sea, en la tercera forma de gobernación, que es la relacional, está la bilateral y la unificada. En el caso de la unificada, recuerdo una parte en la que decía que como que mientras más específica era la transacción, puede ser, ay, ahora no recuerdo muy bien, como que mientras más específica, mejor era para la unilateral. Entonces no entra dentro de la mixta, sino que nada más es específica y que mientras más específica, mejor. Ahí fue donde me quedó un poquito de duda. Sí, Ok, de manera general es eso lo que pude entender y ahí fue donde como que me quedé, así que no ok. entendí bien. Perfecto. Bueno, sí, veo, no, veo que Fernanda y César tienen la mano levantada. ¿Quieren participar o fue desde hace ratito que se quedó levantada la mano? No, yo sí quiero participar. Dime, César. Sí, bueno, justo ahorita que comentaban acerca de la forma de gobernación, Ajá. eh, ahí me quedó una duda. Si bien entendí, de hecho hay una pequeña tabla que genera con respecto a información de Williamson, me quedó claro respecto a la frecuencia que es ocasional y recurrente. Hay una acerca de la gobernación eficiente, hay características de la inversión donde menciona que hay no específicas, mixtas, idiosincrásicas. Entonces, esa parte de las características de la inversión, como que no me queda del todo claro eh, cómo actúan para definir la gobernación y, bueno, la contratación sí queda mucho más claro, pero no sé, esa relación de las características de la inversión, como que no me quedaron del todo claro. eh, Más que nada. Ok, perfecto. Sí, gracias, profesor. De nada, César. Bien, entonces, vamos a partir de aquí. Como bien comentaba Hani, ¿no? Los avances a ver, los aportes de Williamson, los aportes de Coase, ¿no? Los aportes de Douglas North, que vamos a ver más adelante, entran o se condensan en algo que se va a conocer como la nueva economía institucional. ¿Sí? Entonces, tenemos a Coase, tenemos a Williamson, tenemos a North,
¿no? Tenemos a Ostrom, que no me acuerdo si es así o me falta, está bien escrito. Entonces, los tres primeros, no sé si Ostrom también es premio Nobel, les comentaba, los tres primeros fueron premio Nobel en distinto momento. Y estos autores nos van a hablar en específico del papel de las instituciones en el desenvolvimiento económico. Se llama nueva economía institucional porque también tenemos otra corriente que es el institucionalismo económico, aunque ¿no? Podríamos pensar nosotros que siguen los planteamientos de estos institucionalistas como Veblen, ¿no? Pero tienen elementos totalmente divergentes, ¿no? Entonces, vamos a caracterizar, ¿no? Lo que nos dicen nuestros autores. Entonces, en esta nueva economía institucional, y les decía, la importancia de las instituciones, ¿cuál es la principal institución que ustedes han detectado a este momento que afecta el desenvolvimiento económico? En estos dos autores, ¿cuál es? La empresa pudiera ser. La empresa, pero más que la empresa, ¿qué? Podría ser los contratos, ¿no? El La interacción contrato. que tienen las empresas a través de los contratos. El contrato, ¿no? ¿Qué estamos analizando? Estamos analizando una economía de mercado, ¿sí? Entonces, en el paradigma neoclásico ideal, ¿no? En el paradigma neoclásico ideal, bajo, ¿no? Mercados perfectamente competitivos, lo que ya habíamos platicado en la primera sesión, los intercambios, ¿no? Y esto es un oferente y un demandante, y llámese una empresa que vende y otra que compra, ¿no? Los intercambios se dan entre empresas, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pequeñas, especializadas, ¿no? Que tienen información completa, que tienen información perfecta, que tienen una racionalidad también perfecta, ¿no? Y decíamos que bajo estas características y otras más que revisamos, no existía incertidumbre. Y no hay incertidumbre porque yo conozco todo de la competencia y la competencia conoce todo de mí. Y también en esta cuestión que la toma de decisiones se da gracias a la información que el mismo mercado te brinda. Y decíamos que toda la información que se requiere para tomar decisiones está contenida en el sistema de precios, ¿sí? Entonces, aquí suponemos que tanto comprador como vendedor conocen los precios relevantes, ¿no? Que se necesitan para tomar sus decisiones. Estoy nada más recapitulando, ¿no? Entonces, este es el paradigma ideal, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos con Coase, ¿no? Y aquí pongo a Coase. Lo que a mí me decía Coase era lo siguiente. Si esto es cierto, o sea, si todo esto que estuvimos hablando aquí es cierto, la mejor coordinación de la actividad productiva, ¿no? Se hace a través del mercado, ¿no? Entonces, el equilibrio de mercado es Pareto eficiente y entonces las mejores asignaciones son las que se realizan a través del mercado. Pero lo que te decía Coase era, ¿no? A ver, lo que sucede es que usar el mecanismo de precios tiene un costo, ¿no? Y entonces, a pesar de toda esta cuestión del mecanismo de precios, de que tiene un costo, y decíamos, ¿cuál es el principal costo que tiene? Y dice, a ver, si yo para tomar mis decisiones quiero conocer los precios relevantes, conocer los precios relevantes me genera un costo monetario, humano, de tiempo. Entonces, ya no se está cumpliendo lo que veíamos nosotros aquí. Eso nos está diciendo que existen aquí asimetrías de información. Que hay precios que no conozco, precios relevantes que no conozco. Y que esos precios relevantes sí los pueden conocer, ¿no? Otros agentes.
Entonces, estas asimetrías de información, de entrada, hacen que se presente esto. Lo que aquí no existía, incertidumbre, esas asimetrías de información simplemente por el desconocimiento de los precios relevantes del mercado van a hacer que haya presencia de incertidumbre. Y entonces, cuando hay incertidumbre, este intercambio que se da entre oferentes y demandantes ya no es el mismo que se estaba dando aquí. ¿Por qué? ¿No? Porque esta persona puede conocer un mayor número de elementos que esta. Y esta relación de intercambio no va a tener el mismo grado de beneficio para uno y para otro. Porque acuérdense que cuando estamos viendo este intercambio, ¿no? Este intercambio en mercados perfectamente competitivos, ¿no? Decíamos que es Pareto eficiente. Uno no está mejor que el otro, ¿no? Ambos están ¿en qué? En igualdad de condiciones. Si me muevo yo hacia arriba o hacia abajo, estoy en las diferentes zonas, ¿no? Por encima, por abajo del precio de equilibrio, uno de estas personas está mejor que el otro. En equilibrio, ¿no? El beneficio para ambos es igual. ¿Sale? Entonces, lo que me dice Coase, simplemente, ¿no? De esta característica, ¿no? Que conocer los precios relevantes tiene un costo y que no todos, ¿no? tienen acceso a la misma información, va a hacer que exista incertidumbre y que este intercambio no genere el mismo tipo de beneficios para las dos personas. Entonces, recuerden que detrás de todo intercambio, chicos, son las famosas ganancias del comercio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Debido a la existencia de incertidumbre, surge algo que se llama contrato, que va a tratar de ¿qué? De proteger, ¿no? Las ganancias, ¿no? De los participantes de la transacción. ¿Y por qué hablo que va a proteger las ganancias? Porque en este contrato, si ustedes han firmado un contrato, han visto un contrato, ¿no? Ahí se establecen una serie de derechos y de obligaciones. ¿Sale? Entonces, el papel del contrato es dar certidumbre. El papel del contrato es reducir la incertidumbre en torno a la transacción. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ese es el papel del contrato, ¿no? Tratar de reducir la incertidumbre, porque ¿qué pasa cuando hay un grado alto de incertidumbre? Cuando la incertidumbre aumenta, me voy a mover para acá, ¿no? Cuando la incertidumbre aumenta, ¿qué hacen las empresas? En lugar, ¿no? de irse al mercado, las empresas internalizan, ¿no? actividades productivas. ¿Sí? Entonces, si hay incertidumbre, la empresa va a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, híjole, si yo comercio con alguien, si yo contrato con alguien, si yo transo con alguien, es complicado, me genera costos, ¿no? Puede ser, ¿no? que el otro se apropie de parte de las ganancias que tendría yo que recibir, ¿no? de esta transacción. Entonces dice, mejor internalizo las actividades productivas. Y entonces aquí es cuando se da la famosa integración vertical, hacia adelante, bueno, hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, la empresa se aleja del mercado. La empresa se aleja del mercado, ¿no? La empresa ya no transa, la empresa ya no intercambia con otra empresa.
Aquí estamos hablando del intercambio entre empresas especializadas, ¿sí? Entonces, estas de aquí son empresas especializadas. Cuando hay mucha incertidumbre respecto o en torno a la transacción, a poder obtener los beneficios de esa transacción, la empresa va a empezar a internalizar y va a crecer, ¿no?, a través de la integración vertical. Se aleja del mercado, ¿no? Y entonces ya no estoy hablando de esta empresa especializada, sino una empresa verticalmente integrada es todo menos especializada. ¿Por qué? Porque no se enfoca solo en su producto principal, sino que también pues se dedica a producir sus insumos o algún otro de los elementos que necesita para la creación de sus productos. Exactamente. Entonces aquí estamos hablando de empresas que no son especializadas, porque como dice Luz, ¿no?, lo que sucede es que ya no está enfocada únicamente en su actividad central, sino que lo que está haciendo la empresa es crecer hacia atrás, ¿no?, entre insumos necesarios para su proceso productivo, o hacia adelante, una vez que ya está fabricado, elaborado el producto, diferentes cuestiones de logística, mercadotecnia, financiamiento, centros de expedición, etc. Entonces, la empresa se desespecializa, ¿sí? Pero lo que está detrás es esta cuestión de la incertidumbre. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, chicas? Bueno, chicas y chicos, o sea, ahí veo a César y también, perdón, ¿no? O sea, ¿hasta aquí vamos bien? Ok. Sí. Soy maestra. Yo soy maestra, ¿no? Va muy bien. Ok, entonces, estamos hablando de que la empresa se aleja del mercado. Por eso dice Coase. La empresa, esta empresa desespecializada, no es la empresa especializada que vemos o de la que nos platica el paradigma neoclásico. Entonces, la empresa se aleja del mercado por la existencia de costos para saber los precios relevantes, estos costos de transacción. Ojo, esa es una clase de costos de transacción, conocer los precios, pero dicen, a ver, ¿qué otro costo puedo tener? Dice, costos derivados del contrato. Esto lo va a retomar Williamson y lo va a desarrollar con mayor detalle. Acuérdense que ustedes nada más están revisando un documento de Coase, pero la obra de Coase es vasta, ¿no? Entonces, adelanto aquí alguna cuestión. Platicábamos que en el contrato lo que busca es reducir la incertidumbre y proteger las ganancias de intercambiar para ambas partes, ¿no?, para la que compra y para la que vende. Y entonces, la redacción de un contrato, ¿no?, y aquí lo voy a poner, la redacción del contrato cuesta, ¿sale? Redactar el contrato cuesta, ¿no? Establecer los derechos y las obligaciones cuesta. Imagínense que ya está redactado el contrato. Ahora, ¿qué necesito? Tengo que vigilar, ¿no?, que el contrato se lleve a cabo tal y como está estipulado. Y cualquier tipo de vigilancia, ¿qué implica? También implica un costo. ¿Y qué pasa si alguna de las partes, ¿no?, de la transacción incumple, ¿no?, está violando ciertas cláusulas? Y entonces llevar, ¿no?, o dar un cumplimiento al contrato, ¿no?, hacer que el otro cumpla lo que está establecido en el contrato, también cuesta. Entonces, no solamente conocer, ¿no?, los precios relevantes, sino contratar, ¿sí?, establecer esa relación y que hay un contrato, me va a generar costos. Y estos son los costos de transacción, los costos derivados del contrato y los costos de conocer los precios relevantes. Y todo está vinculado de manera fundamental con la incertidumbre. Entonces, cuando la incertidumbre, ¿no?, en torno a transar en el mercado es muy alta, la empresa se aleja del mercado y empieza a internalizar. ¿Sale? Entonces, la internalización de actividades productivas
hace, ¿no?, que la empresa salga del mercado, pero eso no significa que a la empresa este alejamiento del mercado, esta supresión del mercado, no le va a generar un costo. Me explico. Entonces, yo ya no intercambio en el mercado, ya no compro azúcar para hacer mermelada, ya no compro naranja, entonces ahora yo compro aquí cerca de Puebla y de ¿cómo se llama? Y de Veracruz, ¿no? Compro algunas hectáreas para sembrar caña de azúcar, también allá compro unos terrenos en Montemorelos, Nuevo León, para ahí cosechar naranja, etc. Están dentro de mi grupo empresarial, estoy creciendo hacia atrás. Entonces, si bien yo me alejo del mercado y se nulifica, ¿no?, esta incertidumbre en torno a conocer los precios relevantes y en torno a la transacción, a la empresa esta internalización le va a generar una serie de costos, que son los costos de organizar esas actividades internamente. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, si ahora yo decido, ¿no?, que voy a producir el azúcar y que voy a cultivar naranjas, ya no lo compro en el mercado, empresas especializadas, esto me va a generar costos, porque tengo que administrar, ¿no?, o gestionar toda la producción de naranjas, bueno, ya sé que están ahí los árboles, pero toda esta cuestión de fumigación, de riego, etc., o sea, eso le va a generar costos a la empresa, ¿no? También poner a personas, a capital humano que estén gestionando el funcionamiento del campo de naranjas y también de las hectáreas donde se cultiva caña de azúcar, me va a generar un costo. Entonces, internamente, chicos, la empresa necesita, ¿no?, y esto es lo que nos dice Coase. Este es el papel de quién, del administrador. Y les decía que esto después Kalecki le va a hacer una crítica a Coase, porque dice, híjole, Coase asume que únicamente hay un administrador que es el que está dominando toda la empresa. Puede haber 5, 10, 15, 20 administradores, ¿no? Puede haber 15, 20 plantas, ¿no? Aquí nada más Coase lo ve un administrador, una empresa, ¿no?, que se va haciendo cada vez más grande. Entonces, este administrador, y lo va a retomar más adelante Williamson, tiene a su cargo una serie, ¿no?, no sé cómo le llamaríamos, que subadministradores, ¿no? Y esta personita también aquí, ¿no?, tiene diferentes personas a su cargo. Entonces se va haciendo una jerarquía burocrática y eso también le va a generar costos a la empresa. Todo esto que estoy hablando son los famosos costos de organización, ¿sale? Entonces, con esta información, la empresa tiene que decidir, ¿mercado o internalizo? ¿Cuál es su elemento discrecional? ¿Qué elemento le permite decir sí, sigo internalizando actividades productivas o no? Me regreso al mercado. Y decíamos que aquí recupera todo el instrumental analítico marshalliano, ¿no? Dice, va a tomar en cuenta los rendimientos decrecientes en la función empresarial. Es decir, a medida que este administrador, este empresario, ¿no?, este empresario va internalizando actividades adicionales, corre el riesgo de equivocarse. Y decíamos, ¿cómo corre el riesgo de equivocarse? Hacer asignaciones ineficientes. ¿Qué es una asignación ineficiente? ¿No? Que el costo marginal empiece a ser mayor que el beneficio marginal. Entonces, a medida que el administrador o este empresario va internalizando actividades,
siempre hay cierto riesgo, ¿no?, de que te puedas equivocar. Pero no es lo mismo manejar una actividad adicional, 2 actividades adicionales, 3 actividades adicionales, que a manejar 30, 40, 50 procesos adicionales. Entonces, el riesgo de que te equivoques es muy grande. ¿Hasta qué momento va a parar, ¿no?, la empresa de internalizar actividades, ¿no? Para eso va a tomar en cuenta esto que les contaba, los rendimientos decrecientes de la función empresarial. Cuando el beneficio marginal de internalizar una actividad, ¿no?, se iguale, ¿no?, al costo marginal de hacerlo en el mercado, pues la empresa puede decir internalizarlo o regresar al mercado. Pero cuando el costo, ¿no?, de internalizar una actividad supere a los beneficios, dice, ese es momento para que la empresa deje de crecer y regrese al mercado, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a dictar el ritmo de crecimiento de la empresa, los límites del crecimiento de la empresa, los rendimientos decrecientes en la función empresarial. Porque, ojo, desde aquí van flexibilizando estos supuestos neoclásicos. Este administrador tiene rendimientos decrecientes en su función empresarial porque, fíjense, a pesar de que él pueda conocer los precios relevantes, si yo estoy, ¿no?, gestionando un número mayor de procesos, tiene un límite, que es su naturaleza humana, su capacidad cognitiva. Entonces, te puedes equivocar, que es lo que nos decía su compañero más adelante con Williamson. Esta persona tiene toda la intención de ser racional, y acuérdense que es ser racional, ¿no? Ayer platicaba con mi esposo y nos estábamos aquí riendo, ¿no? Porque dije, el individuo racional, ustedes han visto todas estas, ¿cómo se llama?, las películas de los Avengers, ¿no? Las de, ¿cómo se llama? Sí. Este cuate, el Doctor ¿Unista? Strange, ¿no? Ajá. En la última, ¿no? Ese es el consumidor racional neoclásico, ¿no? Que lo ven que hasta los ojos se le ponen ahí como blancos y que está viendo. Eso es lo que tendremos que hacer nosotros, o sea, tenemos toda la información, vemos todos los estados del mundo y tomamos la mejor decisión, ¿no? Entonces, híjole, pues está complicado porque todos tenemos capacidades limitadas por nuestra propia naturaleza humana, tendríamos que ser un superhéroe. Entonces, esta persona tiene toda la intención de ser racional, tiene toda, ¿no?, la intención de maximizar su beneficio. Pero dados estos límites, se va a equivocar, va a realizar asignaciones, va a empezar, ¿no?, a realizar asignaciones ineficientes en mayor grado, y cuando el beneficio de internalizar, ¿no?, sea menor que el costo en el que está incurriendo, dice, tiene que regresar al mercado. Por eso son mecanismos alternativos de coordinación empresarial, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, es lo que habíamos visto con neoclásicos, es lo que nos decía Coase del concepto de costos de transacción, costos de organizar aquellas actividades que estás internalizando. Porque esos mercados, chicos, ahora van a estar dentro de la empresa. No desaparecen, se internalizan. Pero en teoría, ¿sí?, a pesar de que vemos que aquí hay una gran cantidad de personas involucradas, los intereses son los mismos, porque todos forman parte de una organización. Esto, ¿no?, lo vamos a refutar o lo va a analizar con mayor detalle ya desde Alchan y Demsetz, que ahí ya hay unas lecturas para que las puedan revisar, con lo de la teoría de la agencia, que nos van a decir, híjole, espérate, porque no significa que todos los que estemos participando dentro de una organización tengan los mismos intereses. Los intereses de los administradores no son los mismos que los intereses de los accionistas. Los intereses de los accionistas y administradores no son los mismos que de los trabajadores, y tampoco son distintos, o sea, son iguales a los de los proveedores, y tampoco son iguales a los del sindicato, y tampoco son iguales a los de la sociedad civil que están interesados en el funcionamiento de la empresa. Entonces, ¿no?, eso lo vamos a retomar más adelante, pero lo que dice Coase aquí, ¿no?, al internalizar la actividad se crean estos mercados dentro de la empresa, y organizar esas actividades va a generar también un costo. Entonces, eso es lo que tiene que estar comparando la empresa junto, ¿no?, con los rendimientos decrecientes de la función empresarial, para decir,
¿no? Perdón, para decidir si internaliza o regresa al mercado. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O vamos bien? Eh, Sí, vamos bien. ¿Vamos bien? eh, ¿Alguien? ¿Tú, Carlos, querés decir algo? Sí, profesora. Bueno, me acuerdo que la otra vez, tomamos el ejemplo de si Pati trabajaba en una empresa y se movía. Pero yo tengo la duda, por ejemplo, si una persona en cierta área me está resultando más costosa y yo decido moverla a otra área, pero no sé, por cuestiones de organización de la empresa a esa área donde yo la muevo, el sueldo tiende a ser más alto y obviamente yo me veo en la obligación de subirle el sueldo, ¿no resulta lo mismo? O sea, al final no me resulta pues más caro subirle el sueldo a alguien en un área diferente. Eso quería saber. Ok, fíjate, lo que habíamos comentado con Coase es que él decía que lo que sucede dentro de la empresa es que no actúa el mecanismo de precios en la asignación de los recursos productivos, ¿no? Entonces, eh, en este caso que tú pones en específico de una persona que la mueves del departamento X o al Y, ¿no? Como dice Coase en su análisis, Ujú. sí, puede ser que en el departamento Y tenga que pagar un costo más alto, pero le estás moviendo quizá porque su rendimiento es mejor en ese departamento y te conviene más, ¿no? Que simplemente estar, o sea, fíjense, aquí lo que estamos hablando también es el papel de la empresa en los contratos, porque si la empresa, ¿no? Está intercambiando continuamente en el mercado con empresas especializadas, tiene que hacer un número muy grande de contratos, y todos los días, de forma continua. Pero cuando tú internalizas una actividad, en el caso del trabajo, cuando tú creas un contrato colectivo de trabajo y que no lo tienes que estar redactando, revisando, vigilando todos los días, sino que es en el mediano y en el largo plazo, en el contrato se establecen las actividades generales que va a desempeñar una persona, pero son generales, ¿no? Entonces la persona puede hacer más o menos de lo que está ahí en el contrato. Entonces, bajo esta cuestión, se reducen los contratos y por ende, de acuerdo a lo que estábamos platicando aquí, todo lo que genera la contratación, también se reducen los costos de transacción. Entonces, contratar a una persona, asignarla a una área distinta, a pesar de que el precio de su trabajo sea mayor en un área que en la otra, al final te está, ¿no? Evitando esto, que tengas que estar todos los días continuamente contratando a esa persona en el mercado y eso, o sea, te va a generar una incertidumbre muy grande en torno a lo que tiene que hacer la persona. No sé si me explico, Carlos. Sí, profesora. ¿No? Entonces, sí, o sea, adentro no funciona el mecanismo de precios. ¿Quién toma la decisión cómo asignar, ¿no? Esta Ujú. persona que es el administrador, el El empresario, ¿no? administrador. Él Ujú, planea, y ujú, dice, no, pues me conviene a pesar de que el precio sea, o sea, su salario sea más alto, si no sería ir al mercado, contratar a alguien, ver si funciona, ver si no, estarla vigilando, ¿no? Entonces, él asigna los factores de producción que tiene a su alcance. Porque te ujú. digo, siempre que regreses al mercado hay un contrato. Y ese Ah, ok. contrato te genera problemas. Imagínate, te pongo un ejemplo. Tú tienes una empresa y entonces se abre una vacante. Tú Ajá. tienes dos opciones. De los factores productivos con los que cuentas con el capital humano, tú puedes decidir, ¿no? Asignar o darle ese ascenso, ¿no? O ese puesto a alguien que tú ya conoces y que sabes cómo trabaja y que ya Ujú, tienes dentro de tu organización. ujú. O puedes decidir publicar esa vacante y pueden ser dos cosas. Que contrates una persona excelente porque aquí está la cuestión y lo vamos a ver ahorita con Williamson. Llega Carlos Altamirano y me dice, soy Ujú. maestro en economía, ¿no? Y te manejo, no sé, el QGIS, geoda, econometría espacial, hablo chino mandarín, japonés, alemán, inglés fluidamente, ¿no? Manejo Excel como los dioses, etc.
Hágame la buena. ¿No? Hágame la buena. Bueno, ahí luego les digo de un curso de Excel que se da aquí en el área de concentración y está muy padre, es intertrimestral, a ver, se pueden meter para el otro trimestre. Entonces, ¿no? Yo te contrato y dijo, no, pues Carlos Altamirano es una joya que yo quiero tener dentro de mi empresa y te contrato. Lo que no sé es si todo lo que está en tu CV es cierto. Puede que sí sepas algo, pero no en el grado que tú te estás vendiendo. Y entonces, cuando yo te pongo a trabajar en ciertas cosas, puedes o que las hagas excelente o que no lo hagas así. Y entonces ahí viene toda esta cuestión. Ay, ya moví aquí, no tenía que mover. Ya viene toda esta cuestión respecto a la vigilancia del contrato y al cumplimiento del contrato. Te estoy poniendo el caso de contratar una persona. Imagínate cuando contratas con una empresa que te dice que te va a dar las maravillas del mundo y que a la hora de la hora no te cumple. Entonces dice la empresa, híjole, ¿sabes qué? Mejor internalizo la actividad. Porque a pesar de que voy a incurrir en costos de organización, si estos son menores a los costos de transacción, internalizo la actividad. ¿No? ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. ¿Sí? ¿Sí me explico hasta acá? Sí, es que, bueno, ese ejemplo fue porque en algún punto a mí me pasó, porque trabajaba en una tienda de autoservicio que se llama Costco. Ajá. Y yo empecé en membresías. Ahora, cuando me transfieren a cajas, pues obviamente me subieron el sueldo. Y lo que hicieron para cubrir mi vacante, a una persona la hicieron tiempo completo, porque ahí eran medios tiempos. Cubrieron esa vacante con un tiempo completo, pero a mí me subieron el sueldo, tal cual. Y yo me quedé así como, ok, le doblaste el sueldo en medio tiempo, o sea, quedó igual, pero a mí me subiste el sueldo, o sea, al final pues, gastaste un poco más. Sí, no, porque había una vacante en a donde te llevaron. Entonces, también tenemos que pensar que la empresa, sus costos de organizar, ¿no?, las actividades productivas, los salarios no son iguales para todas las personas dentro de la organización. Entonces, a ti te mueven, ¿no? Te ascienden, según entiendo, ¿no? Bueno, te ascienden, te mueven a otra área, te suben el sueldo, te conviene y bueno, la otra persona asigna, ¿no? No sales. ¿Por qué? Porque ya las personas que están ahí ya tuvieron una capacitación, ya conocen la empresa y entonces dices, pues me evito estar contratando a personas para este tipo de actividad, ¿no? Reduces, porque si entra una persona ajena a la organización, en este caso a Costco, pues la tienes que capacitar y eso le genera también a la empresa un costo. Te pueden subir el precio, pero tú ya tienes un conocimiento previo que implica también un costo y que se ahorra la empresa. No sé si me explico. ¿Sí? Ok, entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Es lo que ya habíamos revisado, ¿eh? Sí, y me surgió una duda, profesora. Dime, César. En cuanto, por ejemplo, una empresa comienza a internalizar otras actividades. Entonces, podría referirse como que está integrando productos más especializados que que le generan costos de transacción más altos en el mercado. A ver, ya no entendí. Otra Sí, vez, o sea, por ejemplo, una empresa comienza a internalizar actividades que se le hacen muy costosas en el mercado. Entonces, y esto la aleja de ser una empresa especializada. Ajá. Ahora surge la pregunta, si tiene mayor cantidad de actividades especializadas, porque no sé, como que se me hace, me rompe la cabeza que tienes más actividades especializadas, pero eso te aleja de ser una empresa especializada. Claro, y si yo te digo, a ver, César, tú eres pastelero, ¿no? Entonces, ¿qué implica que seas pastelero? Pues generar ¿Qué necesitas para hacer un pastel? las máquinas, hornos, toda Necesitas, ¿no? En materia prima necesitas harina, huevo, agua, leche, polvo de hornear, levadura, etc., azúcar, ¿no?
Ujú. O sea, eso en términos de insumos. Necesitas dónde vas a hacer la mezcla, necesitas hornos, necesitas batidoras, etc., ¿no? Después necesitas también dónde lo vas a arreglar, qué le vas a poner, un refrigerador para guardar el chantilly, la fruta, ¿no? Etc., ¿no? Eso simplemente para hacer el pastel. Entonces tú Ok, estás especializado en que te lleguen todos los insumos, en que adquieras con diferentes empresas todos los factores tangibles que te permiten, ¿no? Trabajar y hornear y hacer el pastel, pero esa es tu función, ¿no? Hacer ok. un pastel. Estás especializado en ello. Pero ¿qué significa que tú empieces a internalizar? Ah, que ya no compras la harina, sino que ahora, ¿no? Tú fabriques la harina, que ya no compres el azúcar, sino que ahora tú fabriques el azúcar. Eso piénsalo hacia atrás en términos de todos los insumos, ¿no? Toda aquella materia prima. Implica que ya no compres los moldes, que ahora tú diseñes y fabriques los moldes, que ya no compres la maquinaria, ¿no? Sino que ahora tú fabriques maquinaria especializada. Entonces, te vas desespecializando porque ahora haces un montón de actividades. Eso, ¿no? A Ok. llegar a que tú horneas el pastel ahora, dices, lo tengo que vender, ¿cómo hago que llegue a las personas? ¿No? Tengo entonces que crear una empresa que se dedique al transporte, ¿no? Y ahora, entonces, en lugar de estar haciendo una actividad, haces muchas. Entonces dejas de ser especializado y ahora haces un rango mucho mayor de actividades. Son empresas desespecializadas. Piensa el caso de quién te gusta actualmente, en el caso de Bimbo, ¿no? Ujú. Este grado de desespecialización de integración vertical difiere, lo mismo lo dice Coase, de empresa a empresa y de industria a industria. Entonces, en el caso de Bimbo, si ustedes revisan, antes Bimbo tenía este lugares donde cultivaba la harina, bueno, en este caso el trigo, tenía molinos, también creo que tenía campos donde veía toda esta cuestión de la fresa, etc. Después lo sacó de la empresa y lo empezó a comprar, ¿no? Ahí estaba con futuros de fresa para las mermeladas, para el chocolate, pero Bimbo también lo que hace, y si ustedes se dan cuenta, tiene una flotilla de camiones que son las que están entregando toda esta cuestión de los pastelitos y todo lo demás a todas las tiendas y supermercados. Eso está dentro de Bimbo. Si Bimbo, ¿no? ¿Por qué lo internaliza? Porque dice, esa actividad es crucial, ¿no? Puede haber muchos problemas de que no llegue el producto en el tiempo con las características que se necesitan, entonces lo internalizo y lo hago yo. Entonces hay toda una área dentro de Bimbo que se encarga de qué? Del reparto de sus productos. De otra forma, si estuviera en el mercado, implica que Bimbo contrate una empresa para que, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, lleve sus productos a las tienditas y tiendotas y todo lo demás. Bimbo también hace diseño de los moldes que utiliza y tiene patentes sobre eso. Entonces ese es un grado de internalizar una actividad. No sé si me explico. Entonces esto va a variar de empresa a empresa y de industria a industria, el grado de internalización de las actividades. Ahorita vamos a ver con Williamson a qué obedece. Pero no Ok. sé si queda claro, o sea, ya no te especializas en un puntito, ¿no? Dejas de Sí, especializarte y cubres un rango mayor de actividades. ok. Sí, sí, había olvidado lo de la integración vertical. Gracias. ¿Sale? Entonces, bueno. Vamos a ver, chicos, si esto está aquí en las diapositivas. Déjenme aquí los encuentro. Entonces, esto está contenido en los videos, ¿no? Entonces, en la estructura de la presentación, que son dos videos casi como de hora y media cada uno, se hace énfasis en esta cuestión, ¿no? Los supuestos conductuistas o conductuales, los atributos de la transacción, qué vamos a entender por transformación fundamental intertemporal que les causó ahí ruido, y las diferentes formas de contratación, y eso también hace mucho ruido, la gobernación. ¿Qué entendieron por formas de gobernación? ¿Qué significa gobernar una transacción? ¿Qué es esto? Esto de acá. ¿Entendieron algo? ¿No lo entendieron?
Eh, es, ¿Qué es es, gobernar una de transacción? vi- es una forma de vigilar que se haga algo, ¿no? O sea, o bueno, desde el punto de vista, mm, como se mencionaba, desde algo muy estándar hasta algo muy especializado, donde una gobernación estándar puede ser una actividad eh, cotidiana como una compraventa de algún producto que llegó a dar el ejemplo de comprar naranjas, pues hay en el mercado y es un vínculo automático, o sea, no hay como un mediador que interactúe, pero por otro lado se comienza a ser más especializado y ya existe un mediador que vigila que se lleve a cabo una transacción de forma adecuada y así hasta pues que tenga diferentes medios, ¿no? Eh, para que esa transacción sea adecuada entre los dos o entre el oferente y el demandante. Ok, ¿alguien más? ¿Qué significa gobernar una transacción? Bueno, yo entendí que Williamson decía que cuando dice gobernación no se refiere más que a la forma en que se organizan y cómo están llevándose a cabo los propios contratos. Y bueno, yo lo entendí más bien haciendo referencia a que era como la gobernación es como la batuta que va diciendo quién va a hacer qué. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Muchas gracias, Ale. Ajá, ¿alguien más? ¿No? Bueno, yo lo entendí como un mecanismo en el que se asigna como un monitoreo o una persona que organiza. Ok, entonces tiene que ver con la organización, cómo se regula una transacción, ¿no? Ahorita enfatizamos más esto de la gobernación. Fíjense, dice, el objeto de estudio y los supuestos fundamentales que se ven con Williamson, dice, estudiar cómo los participantes, el oferente y el demandante, ¿no? Los participantes en una relación comercial se protegen de los riesgos asociados con el intercambio. Entonces ya platicamos que intercambiar, ¿no? Tiene riesgos y que el contrato permite reducir estos riesgos. Entonces, dice aquí, para reducir el riesgo, los individuos van a elegir entre un conjunto de opciones institucionales. Entonces, dice, entre un conjunto de opciones institucionales factibles, menor costo de transacción. Entonces, lo que tenemos nosotros que entender es que para protegerme del riesgo está el contrato, ¿no? Y dice entonces, las personas en función del tipo de transacción van a elegir entre un conjunto de opciones institucionales, entre un conjunto de contratos, ¿no? Y el factor discrecional es cuál de estos contratos me genera el menor costo de transacción, ¿sí? Entonces, las empresas tienen a su alcance diferentes formas o diferentes tipos de contrato y cada contrato en función del que elijan, ¿no? Les genera distintos tipos de transacción. Luego entonces las empresas o en este caso los individuos que intercambien van a elegir aquel contrato que les genere el menor costo de transacción. Segunda cuestión, dice, las relaciones contractuales se asumen incompletas. ¿Qué significa esto? Que la información no es completa, que no está disponible de forma gratuita y que esto va a hacer que haya asimetrías de información. Entonces, dadas estas asimetrías de información, al momento de transar, al momento de intercambiar, no vamos a estar en igualdad de circunstancias. Por eso dice, las relaciones contractuales se asumen incompletas. Y también otra cuestión importante, chicos, no existe un contrato completo. ¿Qué significa un contrato completo? Que sea este contrato perfecto que pueda contemplar todos los estados del mundo. Pues por eso tenemos tantos abogados que buscas ahí como el recoveco en el contrato o en la ley, ¿no? Que te permita ganar el caso. Entonces, ningún contrato es completo y por lo tanto no es perfecto. ¿Sale? Entonces, por eso nos dicen que las relaciones contractuales se sumen incompletas. Y dice, y el problema fundamental que enfrenta la empresa es enfrentar los desórdenes que se dan
en el intercambio. Entonces ustedes imaginen el mercado, dos personas, dos empresas que están intercambiando, pero ¿no? En torno a este intercambio, esta transacción, va a haber muchos desórdenes, va a haber muchas fricciones. Y es lo que dice el último cuadrito. Desórdenes, fricciones transaccionales que las ocasionan que la racionalidad limitada, el oportunismo, y esto genera incertidumbre y un número reducido de agentes con quien contratar. Ahorita lo vemos a detalle. Ay, estoy moviendo aquí cosas que no tengo que mover. Ok, entonces, dice, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Dice, alinear las transacciones, dice, que varían en sus atributos, ¿sale? Entonces, dice, con las estructuras de gobernación, ¿cómo me adapto? Y también estas estructuras de gobernación van a tener costos diferentes. A ver, tengo que alinear una transacción. ¿Todas las transacciones, de acuerdo a Williamson, son iguales? ¿O por qué me dicen que las transacciones difieren? Una transacción es el intercambio. Es lo mismo, y les decía en la clase pasada, intercambiar este termo que intercambiar, no sé, una empresa que me va a diseñar una máquina en específica, una empresa que me va a diseñar un logo para mi empresa, una empresa que me tiene a mí que vender un número importante de productos con ciertas especificaciones. Todas esas son transacciones porque hay un intercambio y una compra y una venta. Pero lo que se intercambia es distinto y por lo tanto las transacciones van a ser diferentes. Entonces, ¿por qué es importante considerar la especificidad del activo que se intercambia? ¿Qué dice Williams? ¿La incertidumbre será igual? ¿Los costos serán los mismos? ¿O no? Pues, bueno, una es que la especificidad, pues, eh, encarece el contrato, ¿no? Eh, y también, pues, al ser más específico, existen más riesgos de que pueda salir mal o, bueno, el riesgo de esa transacción aumenta. Ok, entonces fíjense, dice, a ver, la especificidad, o mejor dicho, los activos son distintos. No estamos hablando de este paradigma neoclásico que lo que se intercambian son bienes estandarizados, ¿no? Que todos producen lo mismo y venden lo mismo. Aquí no, me están hablando de bienes diferenciados con diferentes grados de especificidad. Luego entonces, el riesgo, ¿no?, asociado o derivado de esta especificidad va a ser que no todos los contratos me sirven. Entonces, si yo compro o hago que alguien me diseñe este edificio de Telefónica, que lo construya y hago un contrato con una empresa constructora, pues no me sirve hacer un contrato que me dé un ticket. Ese es un contrato. Necesito un contrato sumamente específico porque yo quiero, ¿no?, que tenga ciertas características las ventanas, que sea un edificio inteligente, que tenga tal, 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 tal. Entonces, el riesgo en torno a ese activo específico va a ser alto porque no es lo mismo que ir a comprar hamburguesas o ir a comprar una taza o ir a comprar un termo. El contrato, por lo tanto, va a ser distinto. Y el riesgo en torno a ese contrato va a ser diferente que el riesgo, ¿no?, respecto a que salga, se rompa y que me lo regresen, el costo también asociado a eso. Entonces, por eso dice aquí ese párrafo. Las transacciones varían en sus atributos porque los activos que se intercambian son diferentes y son específicos. Por lo tanto, no todos los contratos, ¿no?, me sirven a mí para minimizar el costo de transacción en torno a este intercambio. Y las estructuras de gobernación me permiten a mí ir vigilando, ir regulando el funcionamiento del contrato a lo largo del tiempo.
irme adaptando a lo que suceda en torno a la transacción. Eso tiene que ver con la transformación fundamental, ¿no? Dice, y por ende los costos van a ser distintos. Dice, ¿cómo me puedo adaptar en una transacción? De forma autónoma, cooperativa o híbrida. También ahorita lo vemos, simplemente lo estamos ahí presentando. Dice, el elemento discriminante para decidir qué tipo de contrato y qué tipo de forma de gobernación utilizo van a ser los costos de transacción, ¿no? Entonces, el objetivo de la empresa es minimizar los costos de transacción. Y estos costos de transacción van a ser ex ante y van a ser ex post. ¿Qué significa ex ante? Imagínense ustedes, y siempre les digo a mis alumnos que se van a casar con el galán de moda ahí en Hollywood, ¿no? Entonces, no sé quién quede ahí, Brad Pitt, ¿no? Entonces ya está divorciado y entonces Brad Pitt lo atrapan ustedes nuevamente, ¿no? Entonces, en estas cosas pues no vale nada más el amor, sino que tienes que hacer un contrato prenupcial, porque dices, a ver, en caso de que la relación no se lleve de tal forma, ¿no? ¿Con cuánto llegamos cada quien aquí al matrimonio? Ah, yo tengo 20,000 pesos en mi cuenta y el otro tiene 200 millones de dólares, ¿no? Un ejemplo. Entonces, a ver, ¿cómo dice Brad Pitt que yo no me estoy casando con él porque me quiere aprovechar, ¿no? De su fama y de su fortuna? Ah, entonces eso se tiene que poner en un contrato. Un contrato prenupcial, ¿no? En este caso, el ejemplo, se tiene que redactar y llega un equipo de abogados de ambas partes. Entonces nosotros llevamos un abogado ahí primo de alguien que nos presentaron, y el otro lleva todo el equipo ahí de abogados, ¿no? Entonces vamos a negociar. Y viene una cuestión de elaborar salvaguardas. ¿Qué son las salvaguardas, no? Las letras chiquitas que nos dicen en caso de incumplimiento, ¿no? Esa es la penalización, ¿no? De que no cumples, entonces mejor cumple. Estoy hablando de este ejemplo bizarro. ¿Qué pasa, no? Se casan y de repente una de las dos partes ya no está contento en esa relación e engaña al otro, lo que ustedes quieran, y entonces la ruptura del contrato, porque el matrimonio no es un acto de amor, sino es un contrato. Entonces viene, ¿no? Hubo una mala adaptación al contrato, alguien incumplió y entonces ahora hay que deshacer el contrato, ¿no? O bien hay que ver de qué manera nos adaptamos. Si hubo hijos, la pensión alimenticia, cuánto me toca, en cuánto creció la fortuna común en el tiempo que estuvimos viviendo juntos. Entonces viene toda esta cuestión del regateo, las disputas legales, el aseguramiento de compromiso, quién me ayuda a hacer que se cumpla ese contrato, etc. Entonces, en este ejemplo bizarro podemos ver que hay costos de transacción ex ante y costos de transacción ex post. Lo mismo en el caso de empresas que comercian, de empresas que transan, que empresas que intercambian. Tienen que redactar en función de la especificidad del activo, y les decía, no es lo mismo comprar hamburguesas que comprar este edificio. La redacción del contrato me genera más costos. Negociar el contrato que le sea benéfico a ambas partes también genera costos. Establecer salvaguardas o penalizaciones genera costos. Esos son todos los costos ex ante. Dime, Luz. Sí, o sea, como por ejemplo, esto aplica mucho, o sea, los ya contratos específicos cuando son contratos por licitaciones, por ejemplo, porque, o sea, ahí o sea, las especificaciones son como muy concretas, tanto, tantas medidas o tanto, si violas esto es esto, o sea, es como muy claro, ¿no? En ese sentido, los contratos por licitación. Por licitación, porque el bien intercambiar también, ¿no? Es sumamente específico. Entonces, tratas de reducir la incertidumbre poniendo la mayor cantidad de información en el contrato. Entonces, lo que me gustaría que quedara claro es que redactar el contrato, ¿no? En los términos que sean convenientes a ambas partes, te genera costos, ¿no? Costos de transacción. Ya está el contrato, ¿no? Entonces, se firma el contrato. Y ese contrato tiene un periodo de vida, ¿no? Que puede ser un mes, 15 días, años. Entonces tienes que vigilar el cumplimiento del contrato. ¿Qué pasa si este contrato, si todo funciona bien, el contrato se va a desarrollar las actividades, que están ahí establecidas en el contrato se van a desarrollar en tiempo y forma? Pero ¿qué pasa, como dice Luz, en una licitación de una carretera, ¿no?
que de repente aumentan los precios de los factores productivos de una forma muy alta y entonces la empresa te empieza a meter materiales de mala calidad o de una calidad más baja, o bien que no se cumplen con los tiempos de entrega según las etapas que está en el contrato. Eso me va a generar problemas, ¿no? Fricciones en torno a la transacción, que es lo que decíamos hace un momento, desórdenes en torno a la transacción. Hubo una mala adaptación en el contrato. Entonces, cuando tenemos este tipo de relación con una empresa, pues no es como que cada quien se va a su casa como cuando te pegan, ¿no? Con tu golpe y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar la forma de negociar, por eso dice ahí regateo, ¿no? A ver, entonces no me entregaste en este mes, ¿cómo le hacemos para que te apures y en 15 días ya me entregues esta fase de la carretera que necesito? ¿Qué hacemos? ¿No? Y tratas de que haya coincidencia entre ambas empresas. Eso es lo que llamamos la adaptación al contrato. Porque no estamos diciendo que cada quien ya se va, no. ¿De qué manera hacemos, ¿no? Para que la transacción funcione, para que la transacción elimine esos desórdenes que se están dando en torno a ella. ¿Qué pasa si no nos podemos adaptar? ¿Qué pasa si no llegamos a un acuerdo? Híjole, pues ahí vienen disputas legales. Entonces significa que ambas empresas van a tener que contratar equipos legales para que estén viendo, ¿no? que el otro pague las penalizaciones porque incurrió en ciertas cosas que no estaban contempladas ahí, bueno, que estaban contempladas y que eran cosa mala, ¿no? para la misma transacción. Entonces buscas que haya aseguramiento de compromisos. Y para eso es muy importante y por eso es la nueva economía institucional. El contrato es una institución, pero también es importante un sistema legal, judicial, ¿no? Que te dé instituciones de apoyo para que hagan que ese contrato se cumpla. No sé si me explico. Entonces, por eso se llama la nueva economía institucional, porque dicen, entre más instituciones haya que favorezcan el Estado de Derecho, los derechos de propiedad, ¿no? El cumplimiento de las leyes más específicas, eso va a permitir que la incertidumbre en torno a los contratos se reduzca y que las empresas, en lugar de internalizar actividades, se animen, ¿no? a realizar transacciones de mercado, porque ese es el paradigma ideal. Eso es lo que tenemos que regresar al mercado. ¿Sí me explico? Entonces, esta es la cuestión ex ante y ex post. No es simplemente decir, ya se dio la licitación, ya está ahí el contrato. Es vigilar que se cumpla el contrato, adaptarme, ¿no? a cuestiones que no estaban contempladas en el contrato. Y en caso de que no se haya podido dar esa adaptación, ¿no? incurrir en todas las disputas legales y asegurar los compromisos que están contenidos en el contrato. Y eso no es gratis. Eso te genera costos. Esos son los costos de transacción de los que ya nos hablaba Coase, ¿no? que retoma Williamson. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Sí, todo bien. Todo bien, ok. Entonces, me vengo aquí con los supuestos conductistas y los atributos de las transacciones. Vamos. Entonces, bien. Cuando dice, las personas, ¿no? Quieren ser racionales, pero van a tener un problema, dice aquí Williamson. Dice, ¿por qué se genera incertidumbre en torno a la transacción? ¿Por qué se genera incertidumbre en torno al cumplimiento del contrato? Dice, primero, porque las personas quieren ser racionales, pero sus capacidades cognitivas son limitadas. No somos Doctor Strange, no somos humanos normales, no somos superhéroes y puede que a pesar de que yo quiero hacer o tomar la mejor decisión, la decisión más eficiente y que genere el mayor o la mayor utilidad o el mayor beneficio, pues puede que no la tome. ¿Por qué? Porque no tengo toda la información y mi naturaleza humana me limita. ¿Sale? Entonces, eso es fuente de incertidumbre. La segunda cuestión es que, dado que existen estas asimetrías de información, que Luz está ahí participando en una licitación y lo que cuando ustedes saben que está la licitación, mandas todo ahí, mandas tu precio y toda la cuestión y ya te ganas la licitación,
Puede ser que Luz conozca cosas que yo no conozco. Para decir, ¿sabes qué, Luz? Vas tú con la licitación. Puede ser que no, ella sepa desde un primer momento que no me va a cumplir lo que está establecido en el contrato. Puede ser que ella sepa que con los elementos que tiene no va a poder cumplir ni en términos de calidad, ni en términos de los tiempos de entrega. Eso es que tú quieres abusar de la parte con la que estás intercambiando, te quieres apropiar de parte de sus ganancias, ¿no?, que derivarían de esta transacción. Entonces, lo que dice Williamson dice, híjole, no todas las personas son oportunistas, pero con que uno lo sea, o sea, ¿qué es oportunismo? Dice, buscar el interés propio con dolo, abusar del otro, ¿no? Entonces dice, no todas las personas son oportunistas, pero si uno lo es, eso genera incertidumbre, ¿no? Es que todos los hombres son iguales. Híjole, ¿no? Pues no todos los hombres son iguales o no todas las mujeres son iguales. Pero, o sea, en lo que identificas o encuentras al que no es igual, hay costos. Es exactamente lo mismo con las empresas. Hay empresas que tienen, ¿no?, una información adicional que tú no tienes. Y al momento de contratar, híjole, es bien costoso de saber. Entonces, si existe este oportunismo, hay incertidumbre en torno a la transacción, ¿no? Entonces dice, algunos individuos son oportunistas en algún momento. Dice, y es costoso verificar diferencias de confiabilidad ex ante. Entonces yo cuando contrato a alguien me dice, bueno, soy Carlos Altamirano y sé todo lo que sea. Y no sabe eso. Y eso me va a generar costos. ¿Cómo lo puedo identificar? Pues solamente que le haga un examen de chino, de español, de inglés, alemán, no lo voy a hacer, ¿no? Contratas. Pero si no, o sea, si lo que te está dando la persona no es lo que te dijo que te iba a dar, eso genera costos, ¿no? Entonces, dice, la racionalidad limitada y el oportunismo generan incertidumbre. Ajá. Y su presencia me va a generar costos de transacción, porque acuérdense que aquí es el contrato, ¿no? Entonces la empresa va a buscar economizar, ¿no?, la incertidumbre y la racionalidad limitada en cualquier caso. Y entonces, bien aquí, si estamos hablando de una economía contractual, la unidad básica de análisis es la transacción, es el intercambio. Entonces dice, las transacciones, los intercambios, difieren en la especificidad del activo, la frecuencia, la incertidumbre respecto a estos aspectos conductuales, que es lo que les digo, racionalidad limitada y oportunismo, ¿no?, de la conducta de los agentes, y esto que me preguntaba su compañero, ¿no?, las condiciones tecnológicas y de mercado. Vamos a empezar con la primera, ¿no? Dice, la especificidad del activo que se intercambia, dice, es la característica más importante en la transacción, ¿sí? Entonces, dice aquí, los productos que se intercambian no son iguales. Dice, hay una serie de tipologías que es importante conocer. Ustedes lo que ven ahí, y es lo que se dice ahí en el video, ¿no? Ustedes ven, no sé qué sea eso, como una planta, no sé qué se haga ahí, ¿no? Pero se ve que es un diseño, pues, no muy común porque es una estrella, ¿no? Está muy bonito ese diseño. Entonces, alguien diseñó, ¿no?, esta planta. Entonces, eso nos hablaría de cuál de esas dos especificidades o esa tipología que ven ahí, de la 1 o de la 2. De activos físicos, ¿no? De activos Porque físicos son con diseños específicos. Entonces, imagínense que es una planta generadora, no sé qué hagan. Déjenme ver, pues es que no me doy como idea, ¿no? Entonces, imagínense que yo necesito ese diseño, esa distribución ahí en la planta, y le pido a una empresa que me realice el diseño, la construcción, ¿no?, que vaya ahí a instalarlo físicamente. Entonces, ¿por qué lo quiero de esa forma, ese diseño en forma de estrella? Porque por las dimensiones, por las características de la planta industrial donde lo tengo, es el que mejor me acomoda. Ese es un activo específico. Es propio para mis necesidades.
En caso, ¿no?, de que se dé un incumplimiento del contrato, que le diga, ay, ¿sabes qué? Es que no lo quería en forma de estrella, era totalmente en forma de círculo, o era un rectángulo, era un cuadrado. Esas son ahí, cosas muy a la ligera, ¿no? Pero entonces no me sirve. ¿Qué pasa si se da ese desorden en torno a la transacción y no nos podemos adecuar? No podemos negociar, no llegamos a una buena negociación. Ni el que pidió el diseño, ni el que hizo el diseño lo fue a instalar, etc. Va a haber un problema, porque eso no le sirve, o sea, no le sirve a alguien que no sea yo como empresa. Y la persona que hizo la inversión, ¿no?, la empresa que hizo la inversión va a perder buscándole usos alternativos. Es decir, pues puedes llegar con Fernanda y te dice, ¿sabes qué? Pues sí me sirve, pero nada más el circulito que está acá. O yo te lo compro, pero te compro estas varas amarillas porque me sirven para otra cosa. O bien, sí me sirve toda la estructura, pero no me sirve tal cosa, ¿no? Entonces, el contrato en torno, ¿no?, a la compra, al intercambio de activos que necesitan diseños específicos, pues tiene que ser también un contrato muy específico, ¿no? Entonces, el incumplimiento en torno, ¿no?, a este tipo de activos que se intercambian puede ser muy grande y los costos pueden ser muy grandes. Entonces, no me sirve un contrato cualquiera, sino voy a tratar de poner derechos, obligaciones y una serie de cláusulas, ¿no?, que obliguen a la persona o a la empresa que está pidiendo esas cuestiones a respetar el contrato. Y a pesar de que haya contratos tan claros, pues se puede dar el incumplimiento y va a haber costos de transacción. La siguiente cuestión, la siguiente especificidad, me hablan de sitio o de ubicación. Y yo creo que esto es muy claro cuando, imagínense ustedes que están aquí en el parque, en el clúster, ¿no?, aeronáutico en Querétaro, son Bombardier, ¿no? Y entonces Bombardier en su país sede le pide a un proveedor que se mueva aquí al parque de Querétaro, ¿no?, al clúster aeroespacial de Querétaro. Eso significa que el proveedor va a incurrir en costos, ¿no?, de alquilar una planta, de tener maquinaria especializada, de contratar trabajadores. Entonces, esto no es un proceso que lleva, es un proceso que lleva tiempo, no es un proceso automático. Luego, entonces, ¿qué pasa si yo ya llego y Bombardier me había dicho que me iba a tener un contrato de 20 años, pero a los 2 años ya no me quiere comprar? Y lo que yo hago únicamente, ¿no?, le es útil a Bombardier. ¿Eso qué genera? También genera incertidumbre. Y tú como proveedor que te vas a mover, ¿qué necesitas tener? Dice, sí me voy, pero ¿qué? Ustedes van a ser proveedores de Bombardier aquí en el clúster aeronáutico en Querétaro. Requiere una inversión importante. Se tienen que mover, se tienen que ubicar físicamente, ¿no?, a Querétaro. ¿Qué le pedirían a Bombardier? Que aseguraran ciertas condiciones ¿Y cómo te aseguras a ciertas condiciones? para que me firme el contrato que diga tal cual que estén las cláusulas. Todas las Que en el contrato. cláusulas, ¿no? Va a haber una relación, ¿no?, de 20 años, estoy obligado a comprarle a esta empresa cierta cantidad y esto se va a ir incrementando gradualmente en un 2%. En caso de que yo incumpla en algún mes, esto va a entonces, eso tiene que estar en el contrato. Entonces, lo que me gustaría que ustedes se dieran cuenta es que no es lo mismo, ¿no? Todos los activos que se están intercambiando, hay activos sumamente específicos y por lo tanto los contratos también tienen que ser muy específicos, porque en caso tanto de incumplimiento, chicos, como de adaptación, te genera costos, ¿sí? Entonces es importante eso considerarlo en el contrato. La siguiente, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, de mi parte no, la verdad que No, profesor. me No, queda maestra. claro. Profesor. Ok, si no, ahí abren el micrófono y me dicen. Entonces, tengo otra cuestión que me dice, otro tipo de activos específicos son los humanos. Cuando tú tienes dentro de tu organización o vas desarrollando activos humanos
que solamente, que su aprendizaje es exclusiva para una transacción, eso también te genera un costo. ¿Por qué? Porque esos, yo lo pongo también ahí de ejemplo en la grabación. Entonces, si yo voy a establecer relaciones con un proveedor coreano, ¿no? Con Samsung, y en los altos niveles, bueno, pues y más con los asiáticos, tienes que buscar, ¿no? Hablar en su idioma, entonces tienes que tener no solamente personas capacitadas dentro de tu organización que sepan, ¿no? De lo que se está intercambiando, de lo que se negocia, sino que tengan este plus que puedan hablar coreano o que puedan hablar chino. Entonces tienes activos humanos que son específicos para una relación, porque tienen un proceso de aprendizaje exclusivo para la misma. Eso te genera costos. Entonces, si termina abruptamente la relación entre la empresa con Samsung, no hay una adaptación, eso le genera un costo a la empresa. Si me dicen, ¿sabes qué? Necesito que desarrolles este tipo de procesos. Dices, oye, pero necesito ingenieros mecatrónicos, ¿no? Contrata ingenieros mecatrónicos y yo, ¿no? Te aseguro que voy a cumplir esto y esto. Entonces, también la especificidad de los activos está en los activos humanos que están interviniendo en la transacción, ¿no? Entonces, entre más especificidad haya, más costo, ¿no? Más incertidumbre va a generar a la transacción. Y lo otro dice, de los activos especiales o dedicados, inversiones sustanciales aunque no sean específicas. Y ponía el ejemplo ahí de las naranjas, ¿no? Aquellos que lo hayan escuchado. Entonces de repente se acerca conmigo Jumex, yo soy propietaria de un terreno ahí en Montemorelos, ¿no? Que hay cultivo de naranjas y me dice, ¿sabes qué? Necesito 500 toneladas de naranjas de aquí a 15 días. Oye, pues es que yo tengo 200, pues yo no sé, si tú me consigues las 500, yo te lo compro. Son naranjas, no es una inversión específica, pero sí es una inversión sustancial que tiene que incurrir una empresa para cumplir con esa transacción, para honrar esa transacción. ¿Qué pasa si de repente entonces yo empiezo a ver cómo consigo estos 500 toneladas de naranjas para dárselas a Jumex y de repente Jumex me dice, no, pues que sabes que nada más te voy a comprar 300? Entonces yo ya tengo un exceso de 200 toneladas de naranja que fue una inversión sustancial, si bien no específica, pero que me va a generar muchos costos en caso de que el contrato, ¿no? tenga fricciones. Entonces, lo que dice Williams es lo siguiente, dice, ante la especificidad del activo, la empresa va a implementar prácticas de contratación no convencionales. Mi pregunta para ustedes sería, ¿y cuáles son los contratos convencionales? ¿Dónde se encuentra un contrato convencional? ¿Dónde creen? ¿Sería aquel que le conviene más a una parte que a la otra? No, Daniela. No, más bien los contratos Y clásicos. convencionales son aquellos que se encuentran en el mercado, porque ahí no necesita ser tan específico. Exactamente. Entonces, el contrato más convencional es el contrato que se da en el mercado, como dice Ale, ¿no? En este paradigma de competencia perfecta, ¿no? O mercados perfectamente competitivos, pues decimos que cualquier contrato vale, es el mismo contrato sin intercambio, activos especiales en cuestión de sitio, del diseño, ¿no? De aprendizaje exclusivo, de inversiones sustanciales. Eso es exactamente lo mismo que negociar la compra de un kilo de jitomate, un kilo de aguacate, es lo mismo. Es el contrato más convencional, automático en el mercado, como si eso fuera posible, ¿no? Entonces, lo que dice Williamson es lo siguiente, a medida que los activos ganan en especificidad de aprendizaje, de inversión, de diseño, de sitio, las empresas, en caso de que decidan no internalizar y sí contratar con alguien, sí intercambiar con alguien, van a empezar, ¿no? a incurrir en prácticas de contratación no convencionales, que son las que nos decía híbridas,
¿Sale? Entonces, y estas estructuras o estos contratos no convencionales o híbridos van a ser relaciones bilaterales, ¿no? De gobierno. Entonces ya tenemos dos esquemas aquí, chicos, fíjense. Tenía yo aquí al mercado, tenía yo aquí a la empresa integrada verticalmente. Esos son mis dos extremos, ¿no? O intercambio o lo hago. Pero dice, debido a la especificidad del activo, se van a dar estas prácticas no convencionales, que son las estructuras bilaterales. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a que no se cumple toda esta cuestión de la información y lo que platicamos, aquí la incertidumbre es alta. En esta se reduce la incertidumbre. Y aquí en esta integración vertical, en teoría, la incertidumbre pues no existiría porque lo está haciendo la empresa. Entonces, cuando vemos estas relaciones bilaterales, estos contratos no convencionales, estamos en el mercado, ¿sí? Pero la contratación va a diferir, ¿no? Respecto a esta y esta, ¿sí? Entonces, ¿y esto qué lo ocasiona? Dice aquí, la especificidad. Si voy a comprar naranjas, melones, aguacates, pues no me conviene tener un contrato con un proveedor en específico. Ya se me está durmiendo Carlos, ¿no? No me conviene tener un contrato con un proveedor en específico. Pues lo puedo comprar con el que te lo tenga más barato. Pero si estoy intercambiando cuestiones donde el activo es específico de sitio, del diseño, del capital humano, de la inversión, el mercado no me sirve. O sea, el mercado como tal, ¿no? Como lo vemos aquí, no me sirve. Debo de buscar protegerme. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. ¿Cómo vamos con tiempo? 1:40. Ok. Bien. Les voy a dejar una tarea también ahí para que la vean. No es de que tengan que entregar nada, sino que busquen un ejemplo. Entonces, ¿qué otra cuestión hace que se den actividades de contratación no convencionales? Y dice la frecuencia de las transacciones, ¿sí? Dice, transacciones grandes y recurrentes pueden ayudar a que recuperes el costo de estructuras de gobernación especializadas. ¿Cómo entienden esto? ¿Quedó claro que la especificidad del activo hace que la empresa lleve a cabo formas de contratación no convencionales? Ahorita platicamos y ya vamos a enfatizar más qué es no convencional, ¿no? Entonces, la especificidad del activo, dice, pero también la frecuencia. ¿Cómo entienden eso que está ahí con el circulito? ¿Qué son las estructuras de gobernación especializadas? Son los contratos. ¿No? A ver, aquí lo vuelvo a poner, ¿no? Tengo el mercado. ¿Cómo son los contratos en el mercado, chicos? ¿Son de largo plazo o son inmediatos? Automáticos. Son automáticos. Son automáticos, ¿no? Entonces, estos contratos que se dan en el mercado, como todo lo que se contrata es lo mismo, es automático. Entonces, no me interesa establecer relaciones de largo plazo, de mediano plazo, conocernos. O sea, yo nada más voy con la señora aquí del súper sobre ruedas, le compro 1 kilo de jitomate y si la vuelvo a ver y ella me vuelve a ver, pues qué gusto, si no, nada pasa, ¿sí? Entonces, es automático. Se extingue la relación en el momento de que me da los jitomates y le doy el dinero. No hay más. ¿Sale? Entonces, ese es un extremo. Por el otro lado decíamos que tengo la empresa verticalmente integrada. Entonces, como hay una gran incertidumbre
en torno a la transacción, la empresa internaliza. Y se acuerdan que platicábamos que no significa que la transacción desaparece, sino que ahora se va a internalizar, porque teníamos a todos estos. ¿Sí se acuerdan o no? Toda una estructura jerárquica que ahora, ¿no?, ya no compra los jitomates, ahora se producen y se tiene que organizar esa transacción dentro de la empresa, ¿vale? Entonces son mis dos extremos. Y aquí en el medio voy a tener relaciones bilaterales, ¿no? Relaciones híbridas, ¿sale? No estoy internalizando, pero tampoco estoy en el mercado, ¿vale? ¿A cuántas personas les puedo comprar jitomates? Piensen en su colonia, ¿no? ¿Cuántos supermercados hay? O simplemente en un mercadito sobre ruedas. ¿A cuántas personas le pueden comprar jitomates? Como a 8. Como a 8, dependiendo del mercado, ¿no? Pero si se van aquí a San Bartolo, a Azcapotzalco, toda la central de abastos, o sea, son un montón. Aquí tenemos, lo voy poniendo aquí, grandes números, ¿sí? Yo puedo intercambiar con un montón de personas. ¿Qué pasa si yo les digo el desarrollo de la vacuna para el COVID? Es así como ir al mercado y comprar jitomates. O solamente algunas empresas lo pueden hacer, algunos países lo pueden hacer. ¿Qué sucede en ese caso? Solo algunas empresas lo pueden hacer. Solo algunas empresas lo pueden hacer, solo algunas universidades. Ustedes lo han visto a lo largo del año. Está Pfizer, está CanSino, está AstraZeneca y ¿cuál más? Bueno, está la Soberana en Cuba, se me puede ir, está la Sputnik, ¿no? Entonces, a nivel mundial. Y sabemos también que detrás de esta hay equipos de investigación de universidades como el de la Universidad de Oxford, ¿no? Aquí en México también está haciendo esfuerzos la UNAM, la de Querétaro, la Michoacana, y eso a nivel internacional. Y muchos de estos grupos de investigación, a pesar de tener el conocimiento, a pesar de tener el financiamiento, se han quedado a la mitad y no han seguido avanzando. Ese es un problema. Entonces, fíjense, estamos hablando de una vacuna contra el COVID. Es un activo sumamente específico, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con las personas que estos gobiernos, o sea, el gobierno de México puede relacionarse para obtener una vacuna? Pues no es lo mismo que comprar jitomates. Entonces, el número de personas con las cuales intercambiar se reduce. Entonces, estamos hablando aquí de números cada vez más pequeños, ¿sí? No es lo mismo ir a comprar jitomates que decirle a alguien que desarrolle y cree una vacuna contra el COVID. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Que todavía estamos en el mercado, pero dada la especificidad del activo, el número de empresas con las que podemos contratar o intercambiar se reduce. Y este es mi otro extremo, les decía, la integración vertical. El mercado se suprime por completo y lo realiza la empresa, ¿sale? Entonces, tanto aquí, chicos, como aquí, se tienen que dar estructuras de gobernación especializadas, de gobernar la transacción, de gobernar el mercado que se crea en torno a la transacción. Aquí hay mercados internos, pero aquí todavía estoy en el mercado. Entonces, cuando me dicen estructuras de gobernación especializadas, es cómo redacto el contrato, cómo vigilo el contrato, cómo me adapto a todas las eventualidades que puedan afectar el contrato. Y en caso de que no me pueda adaptar, ¿qué tengo que hacer en consecuencia para hacer, ¿no?, que se me garantice lo que está en el contrato? Entonces, dice, cuando las transacciones son grandes y recurrentes, establecer este tipo, ¿no?, de relaciones bilaterales puede resultar rentable, porque siempre es una comparación costo-beneficio. Me explico. Imaginen, a ver, una transacción recurrente. Entonces, yo sigo con el ejemplo de Jumex, ¿no? Y me está pidiendo 500 toneladas de naranja.
¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Estas 500 toneladas de naranja yo te las voy a pedir cada 2 meses o cada 3 meses. Si en un primer momento, porque te agarré así, no muy firme productivamente, tuviste que pedirle a alguien más que te diera, ¿cómo se llama? Naranjas o que te surtiera naranjas, si ya esta relación va a ser recurrente, puede convenirte a ti, ¿no? Adquirir otras hectáreas donde estar produciendo naranja o establecer tú también relaciones de proveeduría con otras empresas más pequeñas, ¿no? Y que tú le puedas estar vendiendo a Jumex. Entonces, si una transacción es recurrente, te puede convenir establecer relaciones bilaterales entre una y empresa y otra porque te va a generar costos que pueden ser de que yo te venda las naranjas pero estén agrias o que esté dándote 500 toneladas de naranjas pero 100 están mal, ¿no? Y puede haber problemas en torno a la contratación. Sin embargo, conviene porque es una transacción recurrente. ¿Qué pasa si una transacción solamente se lleva a cabo una vez y ahí terminaría la transacción? Pero el monto, el valor de lo que se va a intercambiar es muy alto. Me explico. Imagínense que ustedes son empresas constructoras y les dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar toda la obra del corredor transísmico, ¿no? En el sur. Y para eso tienes tú que contratar, o sea, trabajadores especializados, tienes que comprar maquinaria especializada, tienes que mover una parte de tu empresa ahí para que esté vigilando, etc. Conviene hacerlo a pesar de que sea una sola obra y que ya no tengas mayor contacto con el gobierno, que no haya transacciones adicionales. Conviene establecer toda, o sea, conviene invertir y asumir los riesgos que pueden venir de ahí, ¿sí o no? Pues mientras existe un beneficio, sí, ¿no? Mientras existe un beneficio, ¿no? ¿Eso cómo lo explicaríamos? Mientras que, ¿qué? Mientras que, ¿qué? Yo tengo que hacer inversiones súper fuertes, ¿no? Me tengo que mover, tengo que contratar personal especializado, maquinaria especializada, ¿no? Y solamente es para una vez. ¿Conviene hacerlo o no conviene hacerlo? Si los costos de transacción ex y post están cubiertos, Ajá, sí conviene hacer la transacción. ok, dice Ale que sí conviene. ¿Alguien más? ¿Conviene, no conviene? Sí, no, ¿por qué? ¿Los escucho? Pues si la ganancia es mayor que la inversión, pues yo digo que sí, pero igual si ya no va a haber más trabajos en el futuro, pues ahí yo diría que no. Fíjense, ¿se acuerdan cómo dijimos aquí que se llaman los costos de internalizar las actividades? ¿Son los qué? ¿Los costos de? Transacción. No, los ¿O los costos, costos burocráticos? los No. costos burocráticos o los costos de organización, ¿no? Costos de organización. Los costos que se generan de intercambiar en el mercado, ¿qué son, Ale? Ahora sí son los costos de ¿qué? De transacción, ¿vale? Los costos de establecer inversiones, ¿no? De invertir en activos específicos, de desarrollar activos específicos, de estar invirtiendo en capital humano especializado, e invertir en ubicaciones especiales, ¿no? Invertir en montos grandes, importantes, de bienes comunes, ¿no? Eso lo vamos a encontrar aquí en la relación bilateral. Y estar gobernando, regulando esta, esta relación son las famosas estructuras de gobernación especializadas. Son los costos por establecer estructuras de gobernación especializada. A pesar de que en este ejemplo dicen, a ver, es una sola vez y la inversión es importante, si los costos por establecer esas estructuras de gobernación especializada exceden a los costos de transacción, como dice Ale, ¿no? Porque dijimos que lo que va a decir o no, si lo hago o no, es el costo de transacción, establezco estas relaciones bilaterales. ¿Sí? Establezco estas relaciones bilaterales. Aquí le vamos a dejar, pero les voy a pedir un favor. Nos vamos a ver el próximo lunes
Voy a ver si podemos empezar a las 11 de la mañana. Les decía que por el problema del espacio eso es problema, pero quizá nos podemos ver, si no tienen ustedes inconveniente, como una hora más, o sea que en lugar de que termine a las 2, si pudiéramos terminar a las 3, ¿no? Entonces, si podemos iniciar a las 11, yo les digo, ¿sí? Pero me avisan si podemos extendernos una hora más, ¿no? Si no para ver qué alternativas podemos ver. O sea, ¿sería de 11 a 2 o de 12 a 3? Si se puede, o sea, si yo puedo empezar a las 11, de 11 a 2, ¿no? Y si no puedo a las 11, podemos vernos de 12 a 3, o sea, esas como que las dos opciones, ¿no? Ya me dicen ahí en el chat o me escriben a ver qué deciden, ¿no? Esa es una cuestión. Otra cosa que les quiero pedir es que googlen, por favor, este tipo, ¿no?, de estructuras de gobernación, es decir, identifíquenme ahí en portales especializados en noticias. Les decía, está América Economía, y ahí dan muchas noticias de empresas que están cooperando de manera conjunta, que realizan inversiones conjuntas, que tienen relaciones bilaterales, como el caso que les platicaba de Barbal con una empresa española, ¿no? Entonces hay muchas noticias, ¿no?, que nos hablan de empresas que están realizando proyectos de manera conjunta. Estamos hablando de relaciones bilaterales, estamos hablando de relaciones híbridas, que emprenden proyectos de manera conjunta, ¿sí? Entonces búsquenme un ejemplo, 2 ejemplos y los platicamos la siguiente sesión que nos veamos, para ver si queda un poquito más claro. Yo también voy a buscar algunos para que estemos aquí poniéndole cara a lo que nos dice Williamson, ¿no? Pero entonces busquen ustedes ejemplos de relaciones bilaterales, ¿no? Empresas que cooperan con otras. ¿En qué proyectos, no? ¿Qué tratan de buscar? ¿Qué ganancias? Igual en ocasiones la misma noticia lo dice, ¿no? La empresa tal busca entrar al mercado y la empresa tal va a ganar con la logística o con la escala operativa o con la investigación que realiza la otra empresa, ¿no? Entonces busquen ese tipo de relaciones que se establecen con la empresa y platicamos acerca de los contratos que tendrían que mediar en esa relación. ¿Sí queda claro qué es lo que necesito que hagan? ¿Sí? Sí, en mi caso. Sí, maestra. Ok, entonces, Ejemplos de dime. relaciones bilaterales, ¿verdad? Ejemplos de relaciones bilaterales, ¿no? A ver, entonces Google está, no sé, cooperando con una empresa que le está dando esto, o están desarrollando conjuntamente esto. Eso es lo que quiero que busquen. ¿Vale? Sí, profesor. Lo que vimos ahorita, chicos, ¿alguna duda? Nah. No. Ok, todavía me falta algunas cuestiones aquí con Williamson. Aquellos que no han visto los videos, bueno, se los recomiendo que los vean, y voy a tratar de avanzar un poquito más rápido con esto el lunes, pero sí sé cosas que me interesa como que dejar muy claritas, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda con lo que hemos visto, chicos? No, profe. Dime. Ay, perdón. Entonces, ¿podría puntualizar cómo definiría entonces la gobernanza? ¿Cómo definiría la gobernanza? Ok, Ale, eso de la gobernanza lo voy a puntualizar en la siguiente sesión y precisamente a partir de los ejemplos que ustedes me den. Por eso lo dejé ahí también como en stand-by, y lo mismo aquí de las dudas que ustedes pusieron, ¿no? Aquí las tengo en rojo para ya finalizarlas o como para cerrar la próxima sesión. Pero sí me gustaría partir de los ejemplos para que fuéramos ahí acotando qué entendemos por estructuras de gobernanza. Gracias. ¿Sí? Pero me acuerdo, si no se me olvida, luego soy yo bien dispersa, pero sí, ese es el objetivo también de los ejercicios, bueno, de los ejemplos. ¿Vale? Sí. Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, chicos, bueno, pues ya si no tienen alguna duda, nos vemos el próximo lunes. Platíquenlo y me dicen si sí pueden de 12 a 3, y yo también aquí me organizo para ver si podemos empezar a las 11. ¿Sí? Y me lo comuniquen ahí en el Lo tablón. ponemos en el, En el clase. tablón, si quieren, platíquenlo, cualquiera de ustedes ahí me lo pone, si podemos, no podemos, y ya yo también ahí, ya platicamos. ¿Sale? Sí, profesor. Bien, entonces está bien.